Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amados hermanos y hermanas en Cristo. En el estudio anterior hablamos sobre los seres en el mundo de los espíritus malignos, y nos referimos a Lucifer, a los dragones y sus siervos, y a Satanás. En este estudio voy a hablarles acerca de los ángeles caídos que fueron liberados del abismo, y acerca de los demonios. Les dije anteriormente que un tercio de los ángeles participaron en la rebelión de Lucifer, y que fueron confinados al abismo cuando la rebelión fracasó. Posteriormente, con la liberación de Lucifer para fines de la cultivación humana, algunos de los ángeles caídos también fueron liberados. Estos ángeles que fueron liberados son clasificados en dos categorías de acuerdo con sus roles. La primera se denomina diablo y la otra es llamada mensajero del infierno en la tumba inferior. Permítanme explicar primeramente acerca del mensajero del infierno. Los roles de un mensajero del infierno consisten en llevar las almas muertas, que no han sido salvas, a la tumba inferior y administrar el castigo a tales almas. Dos ángeles con túnicas blancas esperan junto a un alma que ha sido salva cuando está a punto de morir. Por otro lado, cuando un alma que no ha sido salva está al umbral de la muerte, dos mensajeros del infierno vestidos de negro esperan por ella. Cuando muere una persona que es salva, se puede ver que la persona es salva con solo mirar el rostro, porque está viendo que dos ángeles están esperando por ella para llevarla al cielo. Allí se da cuenta que es salva. Esa es la razón por la cual la persona puede morir en paz y gozo, con sus ojos y su boca cerrados. Sin embargo, una persona que no ha sido salva ve a dos mensajeros del infierno y al morir están temblando de miedo con sus ojos y su boca abiertos, están aterrorizados. Entonces no es muy difícil saber si una persona ha sido salva o no en la mayoría de los casos. Podemos ver a aquel que ha sido salvo que muere en paz, como si estuviese durmiendo. En las películas vemos usualmente que los mensajeros del infierno se visten de negro y se maquillan de color azul oscuro. Los verdaderos mensajeros del infierno se ven mucho más horribles, pero los mensajeros de las películas se asemejan en cierto modo a los reales. Los mensajeros del infierno perdieron por completo su apariencia original de ángeles hermosos. Por lo general estos se ven muy oscuros y fríos, y causan que se erice la piel. En ocasiones algunas personas que no han recibido la salvación se atemorizan terriblemente y se horrorizan por completo al ver a los mensajeros del infierno esperando por ellos en el umbral de la muerte. Sus cuerpos se tornan rígidos a causa del temor, y algunos incluso mueren con sus ojos abiertos. Los mensajeros del infierno que castigan en la tumba inferior tienen una apariencia aún más grotesca y horrorosa. Estos emiten gran fuerza maligna y torturan a las almas sin salvación con varios instrumentos. Estos no lo hacen por voluntad propia, sino de acuerdo con el corazón y voluntad de Lucifer. Los mensajeros del infierno simplemente manifiestan el corazón de Lucifer según lo que reciben de él. Ahora permítanme hablarles acerca del rol del diablo. Sencillamente, el rol del diablo es exactamente lo opuesto al rol de los ángeles. Por ejemplo, existen ángeles que guardan y protegen a los hijos de Dios que son salvos. Estos ángeles ayudan a sus amos a cumplir la verdad, y se regocijan juntos cuando el amo tiene éxito. Por otro lado, los diablos obligan a las personas a cometer pecado, por todos los medios posibles, y luego se regocijan por el pecado cometido. Cada uno que ha sido salvo y que su nombre está en el libro de la vida del cielo le es dado un ángel por Dios, de modo que su ángel siempre está tocando a su corazón para que viva según la palabra de verdad. Pero si está en la carne no podrá escuchar la voz. No obstante, aquel que está en el espíritu puede escuchar la voz. A pesar de que el ángel no está hablando con una voz audible, su mente es guiada por su ángel. Usted trata de discernir, esta es la verdad y esta es la falsedad.
Entonces tengo que practicar la verdad. Esta es la forma como su corazón es guiado con la ayuda de su ángel. Sin embargo, si está en la carne, no importa cuántas veces su ángel le avise, no podrá escuchar la voz. Su ángel le enseña la verdad y la bondad espiritual. Amo, no debe de hacer eso. No puede escuchar la voz, sino que caerá en la carne, al escuchar las fuerzas de la oscuridad tal como Satanás y los diablos. Estos no obran solamente en quienes no creen en Dios, sino también en los creyentes. Primera de Pedro 5:8 dice, sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Los leones en el África hacen de esta forma, ¿verdad? Como está escrito, el diablo anda al acecho buscando a quien devorar. Digamos que alguien acepta la obra de Satanás, que sus atributos pecaminosos abundan en su corazón, y que el diablo lo ha manchado con pecado. Entonces el diablo no pierde la oportunidad, sino que la aprovecha incitando a este hombre aún más. El diablo agita los atributos pecaminosos y esto causa que eventualmente cometa las obras de falsedad, ya que la obra de Satanás consiste en provocar la falsedad a través del pensamiento. La obra del diablo consiste en hacer que la gente ponga esos pensamientos en acción. Es por eso, por lo que la Biblia dice que aquel que comete pecado es del diablo. Si comete pecado es un esclavo del pecado y pertenece al diablo. En 1 Juan 3:8 leemos, el que practica el pecado es del diablo. Si viven en la falsedad y comete pecado debe darse cuenta de que pertenece al diablo. A propósito, si se le dice, perteneces al diablo, le va a dar cólera, pero es verdad. La Biblia misma lo dice, ha cometido pecado porque pertenece al diablo. Debes saber muy bien este hecho. El que practica el pecado es del diablo porque el diablo ha pecado desde el principio. De igual manera, el diablo incita a las personas a cometer todo tipo de pecado. El diablo también se encarga de proporcionar pruebas y aflicciones como precio del pecado cometido. Sin embargo, esto no significa que el diablo entra directamente en las personas para hacer el trabajo. Las personas llegan a tener el pensamiento de falsedad por medio de la obra de Satanás, y cuando los atributos pecaminosos son movidos en el corazón, entonces el diablo empieza su trabajo. Por ejemplo, digamos que alguien los llama con un sobrenombre. Si ustedes tienen la verdad en el corazón, más que la falsedad, recibirán la obra del Espíritu Santo y reflexionarán en su interior. Pensarán, hice algo que cause que me llame con ese mal sobrenombre. Le hice algo a esta persona aunque no hayan hecho nada malo, ya que son personas de verdad, escucharán la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo les dirá, el Señor dice que ames aún a tus enemigos. No debes odiar a esta persona solamente por haberte dicho un sobrenombre, y tampoco debes tener sentimientos adversos. Debe haber alguna razón por la que te llamó así. Trata de comprender y de amar aún más de este modo. El Espíritu Santo permite escuchar su voz para que pensemos en la verdad, y que actuemos de acuerdo con ella. Al escuchar la voz del Espíritu Santo, ustedes recibirán más fortaleza, y practicarán la verdad. Por otro lado, si es que ustedes tienen más falsedad que verdad, les será más fácil aceptar la obra de Satanás. Los elementos de falsedad en el corazón se mezclarán con la obra de la oscuridad que Satanás ha dispersado y se convierten en pensamientos de la carne. Deben de entender bien este hecho, porque los pensamientos ociosos vienen a la mente. Si usted es uno de los cuales los pensamientos ociosos vienen a la mente fácilmente,
¿Cuál es la razón para ello? Si sus pensamientos son acerca de la luz y la verdad, entonces serán buenos. Sin embargo, si sus pensamientos son acerca de la maldad y la falsedad, tiene que despertar. Tiene que admitir que está bajo control de Satanás. Esto es debido a que su mente está orientada hacia la carne y Satanás puede obrar mediante eso. La Biblia dice que la mente que se enfoca en la carne es hostilidad a Dios y no puede agradar a Dios. Ese es el por qué la Biblia le insta que debe saberlo y desecharlo. Si hay una mente carnal en usted, no podrá obedecer la palabra de Dios. Una vez más, es hostilidad ante Dios y nunca podrá agradar a Dios. Si no hay falsedad ni maldad en usted, entonces es libre de las obras de Satanás. Los elementos de la falsedad en su corazón combinados con las obras de las tinieblas que Satanás ha esparcido son los atributos de la carne. Porque me ha dicho un sobrenombre. ¿Quién se cree para llamarme así? Se levantan este tipo de pensamientos de la carne. Una vez que el pasaje de pensamiento se abre de esa manera, los sentimientos adversos pronto empiezan a provocarse en el corazón. Los sentimientos adversos e incómodos, así como también el odio y otros por el estilo, empiezan a agitarse y a hacer alarde en el corazón. Toda clase de sentimientos encontrados, el odio y otros sentimientos surgen en su corazón. Si no tiene dichos atributos de la maldad, no recibirá las obras de Satanás. Pero si los tiene, entonces su corazón será provocado sintiéndose mal e inquieto. Por favor, dese cuenta de esto. Debe darse cuenta de que ha recibido las obras de Satanás y que está tratando de obrar en usted. Nada que ver, es mi corazón que trabaja así. Si conoce sobre el reino espiritual, debe entender que no es así. Ese es el motivo por el cual está aprendiendo sobre el reino espiritual. En el mundo del espíritu, la carne es gobernada por el espíritu. Aquellos que están en el dominio de la luz de Dios y del Señor, son inspirados por el Espíritu Santo. Pero aquellos que están en el dominio de la oscuridad, que tienen la falsedad y la maldad en ellos, son controlados por el enemigo, el diablo. Es decir, debido a que sus mentes y corazones pertenecen a la oscuridad, ellos reciben las obras de Satanás y del diablo. Ellos son controlados por las tinieblas. A pesar de que canta alabanzas, ora, predica la palabra de Dios y dice que cree en Jesucristo como su Salvador y cree en el cielo y el infierno, si sus obras no reflejan lo que dicen, recibirá las obras de Satanás y las obras del diablo. Una vez que la obra de falsedad toma lugar en el corazón, se crea el momento perfecto para aceptar la obra del diablo, y la falsedad del corazón se va a revelar en lo externo. La maldad, la oscuridad y la falsedad en usted se revelan exteriormente. Esta es la obra del diablo. La luz de los ojos cambia cuando se mira a aquel que pronunció el sobrenombre. El rostro se torna frío como una piedra. También se habla de manera más grotesca. Las obras de falsedad de aquellos que tienen mayor maldad y falsedad en el corazón se desarrollarán con mayor seriedad. Estos quizás pronuncien sobrenombres a cambio, además de proferir golpes. Y eventualmente intercambiar una pelea. Asimismo, el rol del diablo es diferente al de Satanás. Es por eso, por lo que la Biblia dice en algunas partes que Judas Iscariote aceptó las obras de Satanás, pero en otras partes dice que aceptó la obra del diablo. Si leen cuidadosamente la Biblia podrán leer que Judas estaba controlado por Satanás y otras veces por el diablo. Tiene que discernir bien a través de este estudio. El hecho de que Judas Iscariote haya vendido a Jesús, su maestro intachable, fue un acto muy malo que jamás debió haberse dado. Es terrible imaginarlo, pero si ven en la historia, eso sucedió bastante a menudo. Sea en la historia coreana o la historia universal, sean 2000 años o 1000 años atrás o en nuestros días, hoy, hay aún más porque el mundo está lleno de pecado.
Pero Judas Iscariote pensó en aquel acto de maldad, y tuvo un momento para meditar en lo que hacía. Ese fue el momento en que Satanás lo estaba incitando, pero luego rindió su corazón a Satanás por completo y finalmente tomó la decisión de vender a Jesús. Si alguien abre el pasaje, el pensamiento, a Satanás y continúa aceptando su obra, ésta eventualmente alcanzará su corazón. En el estudio anterior les expliqué que a ese estado se lo denomina como Satanás entró en alguien, es decir, que Satanás entra como en el caso histórico de Ananías y Zafira también. Luego el diablo se encarga del siguiente paso, el diablo le induce a cometer actos de falsedad. La obra de Satanás está terminada, y luego va al diablo que hace que la gente cometa las obras de falsedad. Lucas 22 versículos 3 y 4 dice, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, y este fue y habló con los principales sacerdotes, y con los jefes de la guardia, de cómo se lo entregaría. Satanás entró y estaba a punto de cometer la acción. Desde el principio Jesús sabía que Judas Iscariote iba a hacer esto. Entonces dijo Jesús en Juan 6:70, Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Nuestro Señor escogió 12, y uno de vosotros es diablo, uno de ustedes es el diablo. ¿No fue ese el momento en que Judas Iscariote traicionó a Jesús? Pero él lo anunció teniendo conocimiento de las consecuencias. Jesús predijo que Judas Iscariote iba a vender a su maestro. Cuando las personas aceptan la obra del diablo, la falsedad en sus corazones se convierte en acción. Cuando aceptan las obras del diablo, la falsedad que está en su corazón se convierte en una acción. Lo cual significa que ha cometido las obras de la carne. Es decir, que se exteriorizan en acción. El cometer las obras de la carne es muy serio, ¿no es verdad? Lo cual quiere decir que está siendo controlado por Satanás y ahora está controlado por el diablo después de todo. Al referirse a aquellos que aceptan la obra del diablo, 1 Juan 3:10 los llama hijos del diablo. Obviamente eran cristianos, dicen que creen en Jesucristo, van a la iglesia, cantan alabanzas a Dios, oran a Dios y hasta trabajan para Dios. Sin embargo, en muchas partes de la Biblia dice que son hijos del diablo. Yo soy un hijo de Dios. Si en verdad dice eso, tiene que vivir en la luz. Si la semilla de vida está en usted, tiene que vivir en la verdad y no debe cometer pecado. Por lo tanto, si dice que ama a Dios y cree en Dios y sigue cometiendo pecados, usted es un mentiroso. En el Apocalipsis dice que los mentirosos irán al infierno. Usted dice, yo amo a Dios, yo creo en Dios, luego, debe mostrar las evidencias de guardar los mandamientos de Dios. Si usted no guarda sus mandamientos, si comete pecados y se convierte en un esclavo del pecado, si es arrastrado al camino de la destrucción al cometer las obras de la carne, usted es un hijo del diablo. Cuando les dijo esto, aquellos que hacen las obras del cuerpo, tienen miedo y se turban. Todo lo que tienen que hacer es arrepentirse y volver. Pero no hacen eso, más bien se sienten con miedo. Si cortan con las obras de la carne, recapacitan para vivir en la verdad y la luz y lo hacen, no tendrán miedo. Pero no quieren parar de hacer las obras de la carne. Pero cuando me escuchan, ellos saben que son hijos del diablo y que van a ir al infierno. Entonces tienen miedo. Pero al menos al saber que no tienen chance para ser salvos,
Ellos no pueden encontrar ni un rayo de luz, pero si tienen miedo pueden arrepentirse y volver por cualquier medio. De lo contrario irán directamente a donde al infierno. Debido a que sienten miedo, deberían de arrepentirse, ayunar, orar y volver. Las posibilidades son que las personas, una vez que aceptan la obra del diablo, cometan crímenes horribles que los seres humanos no deberían cometer jamás. Existen crímenes atroces que las normas morales no pueden tolerar, y ni mencionar las normas de la fe. Cuando las personas son cautivas del diablo por completo cometen tales actos. Aquellos actos malignos son denominados actos del diablo. Estos son actos de maldad mucho más serios que otros actos de la carne en general. Cuando estos actos del diablo sobrepasan cierto límite, los demonios entran en el individuo. También existen otros motivos por los que los demonios entran en las personas. Aparte de esto hay numerosos casos. La próxima vez les hablaré de los demonios en adelante. Hermanos y hermanas en Cristo, le insto de hacer de este mensaje su pan de inmediato. Si se arman bien sobre el mundo espiritual, su espíritu y alma prospera y recibirán muchísimas bendiciones en todo. Que puedan administrar su tiempo sabiamente y fluya bien en el mover del espíritu. Oro en el nombre de Jesucristo. ¿Qué clase de almas vienen a ser los demonios? Primero, cuando venden sus almas a Satanás vienen a ser demonios. El segundo caso es cuando cometen suicidio en su maldad. El tercer caso es cuando han caído gravosamente y pierden la fe a pesar de que han tenido un encuentro con Dios y han caminado por la vía de la fe. El cuarto caso es cuando las almas blasfeman contra el Espíritu Santo a pesar de que conocen la verdad. El mejor lugar donde un demonio puede morar es en el cuerpo del ser humano. Esa es la razón por la cual una vez que han entrado al cuerpo de un hombre, ellos tratan de nunca salir. ¿En qué clase de personas pueden entrar los demonios? Primero, es cuando el nivel de maldad de una persona sobrepasa cierto límite. Segundo, es cuando las personas tienen problemas espirituales en su familia debido a sus ancestros o parientes. El tercer caso es que los demonios pueden ser capaces en entrar mismo en los creyentes. ¿Cómo puede salvar a aquellos que están poseídos por los demonios? Cuando un hombre poseído por el demonio vuelve a su sentido mismo por un momento, tiene que ayudarlo a darse cuenta de su falta y arrepentirse. Luego que ha preparado de esta forma, cuando el hombre con el espíritu de poder ora, los demonios saldrán. Cuando los demonios dejan a un cierto hombre, deberá ayudarlo a que llene su corazón con la palabra de Dios. Oración por los enfermos. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor. Pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando este mensaje y recibiendo esta oración a través de la televisión. Dios, manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio, y todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria por medio de la cual puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas, sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura, todo nervio, tejido o célula. Yo oro en el nombre de Jesucristo que el enemigo, el diablo y Satanás, toda enfermedad, virus, bacterias, toda debilidad, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica y todo tipo de enfermedad recientemente descubierta, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Sean limpios, sean fortalecidos.
Que haya sanidad en todo tipo de cáncer gástrico, cáncer al pulmón, al útero, cáncer intestinal y cáncer a la piel, sida, leucemia, apoplejía cerebral, enfermedades cardíacas, pulmonares, todo tipo de dolencias, enfermedades que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel, inflamación, que la polio, parálisis, artritis, hernias a los discos de la columna sean sanadas, hechas nuevas, que todo lumbago, dolor de cabeza y todo tipo de neuralgia desaparezca, que todo resfrío, gripe, fatiga y enfermedad de la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo, sean limpios, que los ciegos puedan ver, que los sordos puedan oír, que los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos rotos, haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos, limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcóticos, sustancia tóxica o venenosa, revive los nervios, las células muertas, que toda oscuridad y tinieblas sean echadas fuera. Que todo espíritu maligno salga, ordeno en el nombre de Jesucristo, el enemigo, el diablo y Satanás, toda potestad del aire, fuera, sus huestes, también se vayan fuera, a todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, espíritus perversos, deshonestos, espíritus engañadores, astutos, espíritus de división, fuera, que la luz venga. Padre, fortalece sus espíritus, sus cuerpos, dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti, fortalécelos para que puedan despojarse de todos sus pecados y vivan en santidad para que sus almas sean prosperadas y todo en sus vidas les vaya bien, responde a los deseos de su corazón, a su clamor, a sus oraciones. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos, negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo y con los ojos del Señor, que son como fuego resplandeciente. Bendícelos en su entrada, en su salida, en todo lugar a donde vayan y bendícelos para que puedan prestar mucho y nunca pedir prestado. Dales sabiduría y entendimiento, que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y siervos del Señor la capacidad para llevar bien sus deberes y tareas para que puedan darte gloria en todo lo que hagan. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar. Lo he conocido a Dios y me ha respondido. He sido bendecido por Dios. Dios Padre, te doy las gracias y toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.